Buenos días, profesor y compañeros. Nosotros somos el equipo de regulación del hambre y del sueño. El equipo está conformado por Diego, Elizabeth, Aide, Pablo e Isaac. Ahorita vamos a hablar sobre la regulación del hambre. Los subtítulos que veremos serán el proceso de estimulación del apetito, rol de la leptina y mecanismos de regulación de saciedad. Ahora mi compañero Isaac va a hablar sobre los procesos de estimulación del apetito. Procesos de estimulación del apetito. El proceso de estimulación del apetito es un mecanismo fisiológico controlado principalmente por el hipotálamo. Esta parte del cerebro recibe señales del cuerpo para decirnos cuando tenemos hambre. El hipotálamo, el centro de control. El apetito se regula en el hipotálamo, en una zona llamada el núcleo arcuato. Allí hay neuronas que pueden activar el centro del hambre o el centro de la saciedad. Cuando tenemos hambre, el centro del hambre se activa gracias a señales hormonales y nerviosas. El hipotálamo no solo regula el apetito, también controla otras funciones importantes como la temperatura corporal, el equilibrio de agua y las emociones. La grelina, la hormona del hambre. Una de las principales señales es una hormona llamada grelina, que se produce en el estómago cuando está vacío. La grelina viaja por la sangre y llega al hipotálamo, activando el centro del hambre y generando la sensación del apetito. Esta hormona sube antes de las comidas y baja después de comer. La grelina produce principalmente en el estómago y su función es anticiparse a la comida. Otros factores que estimulan el apetito es el bajo nivel de glucosa en sangre. Este indica que necesitamos energía. La baja insulina y baja leptina, que también favorecen a la activación del hambre. Incluso el olor, la vista y el sabor de la comida pueden activar nuestro deseo de comer porque estimulan el sistema nervioso. ¿Cómo se equilibra este proceso? Después de comer suben los niveles de glucosa, insulina y leptina, lo que activa el centro de la saciedad en el hipotálamo y hace que dejemos de tener hambre. Después de comer, la glucosa sube y también la insulina y la leptina, que son señales de que ya estamos nutridos. Estas señales apagan el centro del hambre y activan el centro de saciedad. Este equilibrio es muy importante para evitar comer de más o de menos, aunque muchas veces se ve afectado por el estilo de vida, el estrés o la falta de sueño. El rol de la leptina. ¿Qué es la leptina? La leptina es una hormona producida principalmente por el tejido adiposo o grasa corporal. Su función principal es comunicarle al cerebro, específicamente al hipotálamo, que el cuerpo ya tiene suficiente energía almacenada. Esto ayuda a reducir el apetito y aumentar el gasto energético, contribuyendo a mantener un peso corporal estable a largo plazo. Cuando hay mayor cantidad de grasa corporal, se produce más leptina. Esta actúa sobre una región del hipotálamo llamada núcleo arcuato, inhibiendo el apetito y promoviendo el gasto de energía. Además, la leptina disminuye la liberación del neuropéptido y que normalmente estimula el apetito. La leptina también interactúa con la insulina y ambas hormonas trabajan juntas en el sistema nervioso central para regular el balance energético del cuerpo. En personas con obesidad, es común que se presente una condición llamada resistencia a la leptina. Esto significa que aunque los niveles de leptina sean altos, el cuerpo no responde correctamente a ella. Como resultado, el cerebro no percibe que hay suficiente energía almacenada, lo que lleva a un aumento del apetito y una disminución del gasto energético, favoreciendo así el aumento de peso. Mecanismos de regulación de la saciedad. El equilibrio entre hambre y saciedad es regulado por interacciones entre el sistema nervioso endocrino y digestivo, con especial énfasis en el hipotálamo, que actúa como centro de integración. Las señales que regulan el apetito pueden ser a corto y a largo plazo. A corto plazo están relacionadas con el estado inmediato del sistema digestivo, es decir, si ya comiste, si estás lleno o si es antes o después de una comida. Y a largo plazo están relacionadas con la cantidad de energía almacenada, sobre todo en tejido adiposo. Estructuras cerebrales implicadas. Tenemos el núcleo arcuato del hipotálamo y el área hipotalámica lateral. Estas reciben señales desde el tubo digestivo y el tejido adiposo en el páncreas y regulan la ingesta de alimentos y el gasto energético.
También tenemos hormonas que participan en esto, como la grelina. Esta estimula el apetito y se eleva antes de las comidas. La leptina, que inhibe el apetito, se libera cuando hay suficiente reserva energética y actúa sobre neuronas hipotalámicas para inducir saciedad. También tenemos la insulina. Esta la secreta el páncreas y va aumentando tras la ingesta de alimentos, especialmente si fueron carbohidratos. Esta disminuye el apetito y participa en el almacenamiento de energía. Tenemos también la colecistoquinina. Esta la secreta el intestino delgado y se libera en respuesta a la presencia de grasa y proteínas. Estimula la saciedad a corto plazo y retarda el vaciado gástrico. Tenemos el péptido Y, secretado por el intestino después de comer y reduce el apetito al actuar sobre el hipotálamo. También tenemos la hormona GLP-1, es un péptido similar al glucagón tipo 1. Es secretado por el intestino delgado, aumenta la secreción de insulina e inhibe el vaciamiento gástrico para reducir el apetito. También tenemos otros factores externos que pueden influir, bueno, no tan externos algunos, como la distensión gástrica. El estómago vacío lo que hace es enviar señales mecánicas al sistema nervioso para decirte que dejes de comer. Tenemos también la composición del alimento. Las comidas ricas en proteínas y fibra pueden generar más saciedad que los carbohidratos simples. Es decir, si tú comes una tortilla o a lo mejor una papa, te va a llenar más y te va a mantener más tiempo lleno que, por ejemplo, unas papas o un gansito. También tenemos factores psicológicos y sociales, como el estrés, emociones y hábitos sociales. También influyen muchas cosas como la publicidad que vemos en la calle o la disponibilidad de alimentos en tu casa o en tu ambiente. Ritmo circadiano. Hay mayor apetito en ciertos momentos del día. Esto se relaciona con la melatonina, el cortisol y la grelina. Ahora vamos a hablar sobre la regulación del sueño. Los subtemas que vamos a ver serán el ciclo circadiano, sistema reticulado ascendente y fases del sueño. Yo les voy a presentar el ciclo circadiano. Definición. Es el conjunto de cambios biológicos, conductuales y fisiológicos que ocurren en el cuerpo humano en un periodo aproximado de 24 horas. El término circadiano proviene del latín circa diem, que significa alrededor del día. Este ciclo regula funciones como el sueño y la vigilia, la secreción hormonal, la temperatura corporal, la presión arterial, la frecuencia cardíaca y otros ritmos fisiológicos. Regulación. El principal regulador del ciclo circadiano en el cuerpo humano es el núcleo supraquiasmático, NSK, una pequeña región del hipotálamo que actúa como el reloj biológico maestro del cuerpo. Este núcleo recibe información directa de la retina del ojo mediante la vía retinohipotalámica, interpreta la información sobre la presencia o ausencia de luz ambiental y coordina la actividad de otras estructuras para sincronizar los ritmos biológicos con el ciclo día-noche. Rol de la glándula pineal y la melatonina. La glándula pineal es una estructura del diencéfalo situada entre los dos hemisferios cerebrales. Esta glándula secreta melatonina, una hormona derivada de la serotonina. La producción de la melatonina aumenta en la oscuridad y disminuye con la luz, por lo que su liberación sigue un ritmo circadiano. La melatonina actúa como una señal química de la oscuridad, promoviendo la inducción del sueño y ayudando a regular los ritmos biológicos. El aumento nocturno de la melatonina informa al cuerpo que es hora de descansar, mientras que su descenso durante el día favorece la vigilia. Factores que influyen en el ciclo circadiano. Aunque el reloj biológico tiene una duración intrínseca ligeramente superior a 24 horas, se ajusta mediante señales ambientales externas, llamadas Zeitbergs, siendo la luz solar el principal sincronizador, la temperatura del ambiente, los horarios de alimentación y la actividad física. Trastornos del ciclo circadiano. El libro señala que las alteraciones del ciclo circadiano pueden causar trastornos del sueño y otros problemas fisiológicos. Ejemplos comunes son el jet lag o desfase horario. Ocurre cuando una persona viaja rápidamente a través de varios usos horarios, especialmente en viajes intercontinentales. Como resultado, el ciclo interno sueño-vigilia no coincide con nuestro horario ambiental. Esto puede provocar fatiga diurna, insomnio durante la noche
y malestar general. Trabajos por turnos o por la noche. Las personas que trabajan en este tipo de horarios sufren alteraciones del ciclo circadiano. El cuerpo humano está naturalmente adaptado para estar despierto durante el día y dormir por la noche. Por esto el trabajo nocturno puede interrumpir la producción normal de melatonina, afectar el sueño profundo y alterar la regulación hormonal. La exposición excesiva a la luz artificial, especialmente la luz azul, como la emitida por pantallas o dispositivos electrónicos, puede suprimir la producción de melatonina. Esto provoca dificultad para conciliar el sueño, reducción en la calidad del sueño y alteración en ritmos fisiológicos. Importancia clínica y fisiológica. Permite al organismo anticipar y adaptarse a cambios regulares en el ambiente. Su alteración prolongada puede contribuir al desarrollo de trastornos metabólicos, depresión, alteraciones inmunológicas, entre otros. Contribuye a la homeostasis ya que regula procesos hormonales, metabólicos y del sistema autónomo. Sistema reticular activador ascendente. ¿Qué es el SRAA? El sistema reticular activador ascendente es la porción ascendente de la formación reticular, una red difusa de neuronas interconectadas que se encuentran a lo largo de casi todo el tronco encefálico, bulbo raquídeo, protuberancia, puente y mesencéfalo. El SRAA proyecta hacia el tálamo y luego a grandes áreas de la corteza cerebral, siendo clave en el mantenimiento del estado de conciencia y alerta. Su función principal es activar la corteza cerebral para mantenerla en un estado de atención y vigilia. En este tenemos una imagen donde nos muestra cómo trabaja. Genera un pensamiento, dirige la atención, da instrucciones al sistema reticular activador ascendente, filtra los estímulos del medio para encontrar, evidencia, fortalece una creencia y volvemos a repetir el mismo ciclo. Componentes anatómicos del SRAA. Formación reticular. Estructura en forma de red neuronal dentro del tronco encefálico. Vías aferentes. Recibe impulsos desde receptores sensoriales de todo el cuerpo excepto del sistema olfatorio. Proyecciones talámicas y corticales. La información llega a la corteza cerebral donde estimula la conciencia y el estado de alerta. Funciones del SRAA. Mantenimiento del estado de vigilia y alerta. El SRAA es responsable de que estemos despiertos y atentos. Sin su activación, la corteza cerebral permanece inactiva o menos activa, lo que puede llevar a estados de somnolencia o inconsciencia. La conciencia en el SRAA es esencial para la conciencia plena, un estado en el que una persona está alerta, orientada y puede responder adecuadamente al entorno. Su estimulación continua mantiene el nivel basal de alerta del cerebro. Regulación del sueño y el despertar. Durante el sueño, la actividad del SRAA disminuye. Los estímulos sensoriales activan el SRAA para despertar al individuo. Participa en la transición entre el sueño y la vigilia. Filtración de estímulos sensoriales irrelevantes. Ayuda a ignorar estímulos que no son importantes, como los ruidos de fondo, permitiendo la concentración. Consecuencias clínicas del daño hacia el SRAA. Lesiones del SRAA por traumatismo, hemorragia cerebral, accidente cerebrovascular, tumores o compresión. Pueden provocar letargo, somnolencia profunda, pérdida de conciencia, coma, estado en el que no hay respuesta a estímulos sensoriales.
En el Tórtora nos mencionan que el SRAA es tan crucial que una lesión severa en esta área puede resultar en coma irreversible, incluso si otras partes del cerebro están estructuralmente intactas. Y tenemos una tabla donde nos muestra la función y descripción. La vigilia mantiene el cerebro despierto y activo. La conciencia permite que estemos alertas y orientados. En la atención selecciona estímulos importantes. En el sueño vigilia regula el cambio entre estar dormido y despierto. Como coma, si hay daño, lesiones graves en el SRA causan coma. Fases de sueño. Tenemos dos fases principales del sueño. El sueño no REM y consta asimismo de tres etapas. La etapa 1 es la transición entre la vigilia y el sueño y es un estado de somnolencia y aquí disminuye la actividad muscular. Etapa 2, sueño ligero. El sujeto puede despertarse fácilmente y hay una disminución del ritmo cardíaco y temperatura. Etapa 3 es el sueño profundo o de ondas lentas. Esta es la fase más reparadora. Se produce liberación de hormona del crecimiento y es más difícil despertar cuando estás en esta fase. También tenemos el sueño REM. Esto significa Rapid Eye Movement, que es movimiento ocular rápido. Esto ocurre tras unos 90 minutos de estar dormido y se caracteriza por un movimiento muy rápido de los ojos, disminución del tono muscular esquelético, a excepción de los músculos respiratorios y oculares, y actividad cerebral intensa, por eso el movimiento de los ojos. Bueno, compañeros y profesor, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.